Apreciados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. ¿Te has preguntado cómo debemos actuar los cristianos para la reapertura de los templos? ¿Reabrir los templos para qué? ¿Abrir los templos en medio de la pandemia es correcto o es incorrecto? Quédate con nosotros para que juntos estudiemos este importante tema, y lo más bueno es que va a ser a la luz de la Palabra de Dios. Allí donde estás, te invito a que me acompañes en una oración para pedir a Dios que nos dirija en este importante estudio. Querido Dios que estás en el cielo, vamos a estudiar, Señor, su palabra. Pedimos que nos dirija, Señor, que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras mentes y que podamos aprender de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay muchas personas angustiadas por la reapertura de los templos, pero me he preguntado y te pregunto a ti, ¿reabrir los templos para qué? En primer lugar, quiero que me acompañes al libro de Hechos, el capítulo 28, versículo 27. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se le han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. Si así no fuera, podrían ver con los ojos y oír con los oídos, entenderían con el corazón y volverse a mí para que yo los sane. Es decir, Dios aquí está mencionando que hay un pueblo que está duro de corazón y hay mucha gente desesperada para que se reabran los templos, pero muchos de esos que están desesperados ni siquiera asisten al templo, ni siquiera cuando los templos estaban abiertos iban. Entonces, ¿abrir el templo para qué? Para no asistir. ¿Tiene sentido eso? Mire lo que dice Dios. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Es decir, en el momento que hay la oportunidad de reunirnos, no asisten y son los primeros que están desesperados para que se abran los templos. Pero hay algo más. Algunos dicen, quiero que se abran los templos, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, la Biblia nos enseña que hay tiempo para todo. Tiempo para la familia, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar. Pero saben, en el ámbito cristiano, mucha gente anda desesperada para que se abran los templos y llegan tarde al templo. Es decir, una angustia por estar en el templo y llegan a las 10 de la mañana. Muchas personas, hermanos, no estamos yendo conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y tenemos, según la palabra de Dios, tiempo para todo y no para ir puntual al encuentro con nuestro Dios. Algo no anda bien. Saben, el texto bíblico enseña en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, lo siguiente. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese fue el mandato que nos dio Cristo Jesús a todos los que un día aceptamos el objetivo, el reto de ser cristianos. Id y predicad el Evangelio. Usted que está desesperado por la reapertura del templo, por lo menos vas a traer a un amigo a escuchar la palabra de Dios. Porque ir al templo y no traer otras personas para que el Evangelio siga avanzando, ¿de qué sirve? La Biblia dice, por tanto, id a todo el mundo. Todo el mundo debe enterarse que Cristo vuelve y para ello Dios ha puesto los templos donde se reúne la iglesia en todos los lugares para predicar la palabra de Dios, para que el Evangelio avance. Pero la carta a los Romanos nos enseña algo. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, mucha gente anda desesperada para que se abran los templos y ni siquiera están enseñándole la Biblia a un amigo. ¿Saben? Dios nos mandó a dar estudios bíblicos también. Y el texto bíblico nos está diciendo que cómo la gente se va a enterar si no hay quien les predique. Por lo tanto, la preocupación también debe ser ir y predicarte el Evangelio.
Así que usted que anda con el desespero de la reapertura del templo, usted por lo menos está enseñándole la Biblia a un amigo, para que muy pronto él asista al templo y haga parte del pueblo de Dios de su iglesia. ¿Saben? El texto bíblico nos enseña también en Lucas, el capítulo 16, el versículo 2. Mira lo que Dios nos dice y de lo cual muy pronto también se nos va a pedir cuenta. Entonces los llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Es decir, muchas personas también andan con el desespero de que se reabran los templos y no llevan la parte que le pertenece a Dios. No son fieles a Dios y andan con la angustia de que se reabra el templo y son los primeros que hablan muchas veces mal de la iglesia en muchos lugares, critican todo y andan con el desespero. Pero la pregunta es, ¿le llevas al templo lo que le pertenece a Dios? ¿Por qué tanto desespero de la gente? ¿Por qué tanta presión? Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si es el de servicio, úselo en servir, y el que enseña en enseñar. Y hay una lista allí en Romanos 12 de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Cada cristiano tiene dones y talentos. El Espíritu Santo se los da a que Él quiere. Pero si tú miras la parábola de los talentos, el que menos tiene por lo menos uno. Por lo tanto, el texto bíblico está enseñando que debemos colocar nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios. Y hay muchas personas también con el desespero de que se reabran los templos y no colocan sus dones al servicio de Dios en el templo. Los buscan para un cargo, los propone la junta de iglesia para que trabajen y son los primeros que no trabajan y andan desesperados porque se abre el templo. Muchos cargos en la iglesia están sin nadie que los lidere porque las personas lo único que saben es pasar cartas de renuncia. Por lo tanto, hermanos, mucha gente anda diciendo por favor los templos, pero te pregunto, ¿vas a trabajar para Dios? ¿Te gustaría trabajar en todos los departamentos, en toda la obra, que hay mucho para hacer en las cosas del Señor? ¿Será que sí estamos preparados, reavivados y transformados para volver al templo juntos a trabajar para Dios? ¿O vamos a volver a lo mismo? No tiene sentido, hermano, que me escuchas, amigo. La Biblia es clara. Debemos estar atentos a lo que Dios dice, a los cambios que debemos realizar. Mira lo que enseña también la carta de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no destruyáis unos a otros. Había una dificultad en la iglesia de Galacia. Muchos se trataban mal, muchos se criticaban cuando se reunían juntos, y aquí la Biblia hace una comparación con comer como un canibalismo, que se devoraban unos a otros con palabras groseras, con críticas y toda esa parte, y mucha gente también a eso viene al templo, desesperado para que abran el templo para ir a criticar. ¿Tiene sentido eso? Que no me gustó cómo habla aquel hermano, que no me gustó cómo me saludó, que no me gustó, que no me gustó, y a eso van al templo y andan desesperados que se abra el templo, que es urgente, para ir a criticar, apreciado amigo y hermano. No tiene sentido. Es decir, la Biblia nos está enseñando que es necesario un cambio, que nuestras vidas no pueden seguir iguales, que al reabrir los templos, que va a ser pronto y que es una buena noticia, que muy pronto nos vamos a congregar juntos, pero hermanos, esta cuarentena es necesario que nosotros nos consagremos a Dios. Es necesario que dejemos de estar atropellando a nuestro hermano. Cuando yo leo la palabra de Dios y miro la iglesia de Galacia y la comparo con la iglesia de hoy, hay mucha similitud, porque hay gente devorando al otro, hay gente destruyendo a su hermano, pero ese mismo está desesperado por volver al templo. Que se abra el templo, por favor, pronto. Y saben, hay algo más que quiero leerte. Proverbios, el capítulo 21, el versículo 4. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados
todo esto es pecado, es decir, hay algo también que corroe y que perjudica a los cristianos y se llama el orgullo. Muchas veces nosotros estamos en el templo y estamos enemistados con nuestro hermano, porque nos ofendió, no nos trató bien, porque no me saludó y queremos que se abra el templo con desespero. ¿Para qué? Para ir nuevamente a discutir con ese hermano, para entrar a las juntas de iglesia a discutir quién más tiene poder. No tiene sentido. Por lo tanto, si hay algo que le desagrada a Dios, dice aquí la Biblia en Proverbios, número 1, la altivez, el creerse más, la autosuficiencia. Pero también dice ahí Proverbios 21:4 que también le desagrada el corazón orgulloso. Ese que se cree que él es santo, ese que se cree que es mejor que los demás. Para eso quiere que se abra el templo, para seguir en lo mismo. Hermanos, es necesario un cambio para la gloria de Dios. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Dios ha permitido que estemos con nuestras familias para orar, para estudiar, para consagrarnos, para venir reavivados cuando nos encontremos con nuestros hermanos. Que sea inolvidable la próxima reunión que vamos a tener. Pero que acaben todas estas cosas. Porque nuevamente volver y seguir en lo mismo. ¿Usted cree que vale la pena, querido amigo, querido hermano que me escuchas? No vale la pena. Te hago una pregunta. ¿Qué has hecho con tu familia allá en tu casa en medio de la cuarentena para mejorar tu vida espiritual? ¿Qué cosas has practicado en estos meses que hemos estado en aislamiento para que tu vida espiritual crezca? ¿O has seguido en lo mismo aún en medio de la cuarentena? Mira lo que enseña la palabra de Dios. El libro de Salmos, el capítulo 15, versículos del 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará en su santo monte? ¿Quién irá a la presencia de Dios? ¿Quién vivirá con Dios? Esas son las preguntas que se hace el salmista. Él estaba preocupado porque él también quería ir al cielo. Pero saben, el texto bíblico da la respuesta. Número 1, el que es íntegro, el que anda en integridad de corazón, el que es limpio, el que cada día está con Dios. Pero saben, hay un antónimo. Miran, el que no es limpio ni es íntegro, dice el que calumnia con su lengua. Hay mucha gente, muchos hermanos, que en medio de la cuarentena se han dedicado a estar calumniando a sus hermanos, a los líderes. Y hace poco alguien me visitó y me decía, miren, vengo a contarle algo que me tiene preocupado. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que lo tiene preocupado? Cuente, ¿qué hay? Creí que era una buena noticia. Y no, era la queja de una persona hablando mal de la iglesia, hablando mal de los líderes. Ni siquiera ha habido servicios. Ni siquiera ha habido oportunidad para criticar porque hemos estado en las casas. Y aún así, hermanos, mandando mensajes de críticas desde sus casas. La cuarentena no nos ha servido. La Biblia enseña, hermanos, que el altivo, el de lengua mentirosa, el calumniador, no estará en la presencia de Dios. Por lo tanto, si usted en medio de la cuarentena no se ha dedicado a crecer en su vida espiritual, a consagrarse a Dios, a buscar a Dios de todo corazón, sino por el contrario, a estar criticando a los demás, a levantar calumnias contra la iglesia, la cuarentena no te sirvió de nada. ¿Así quieres volver a la iglesia otra vez? Nuevamente igual. A seguir con la misma discusión no vale la pena, queridos amigos, queridos hermanos. Mira lo que enseña Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, la mayoría o muchos que quieren volver y urgente que le abran el templo, también andan en el chisme aún en medio de la cuarentena. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios anhela para con su iglesia. La respuesta es no. Dios quiere una iglesia transformada.
Dios quiere una iglesia que cuando nos congreguemos se sienta la presencia de Dios, que nos reconciliemos, que haya humildad, que dejemos el ego, que saludemos a nuestros hermanos, que atendamos las necesidades de todos, que seamos uno en Cristo. No más divisiones en la iglesia. Pero muchas personas tienen el anhelo de volver y aún mandan razones amenazantes diciéndolo, ya lo vamos a abrir porque yo quiero ir para allá, no me interesa nada. Ese es el plan de Dios. Saben, nosotros pertenecemos a una iglesia de orden. El pueblo de Dios es un pueblo de orden. Hay muchas denominaciones que andarán en su desorden, muchas iglesias, esos serán ellos. Pero tú y yo pertenecemos a una iglesia organizada y Dios le encanta el orden. Por lo tanto, si tú anhelas volver al templo pronto, es necesario que allá en tu casa primero dejes todas estas cosas malas. Que luchemos con la ayuda de Dios, que le pidamos al Espíritu Santo que nos transforme. Pero por favor, no sigamos en esto mismo. Volver al templo para salir acalorados con nuestros hermanos porque me habló aquello y no me gustó esto. Eso le desagrada a Dios. Yo creo que Dios ha permitido todo esto para que por fin recapacitemos, para que por fin dejemos de creer que nosotros somos los dueños de la iglesia, que la iglesia sin usted no funciona y resulta que esta iglesia le pertenece a Dios. Es Cristo Jesús el que camina por medio de los candelabros. En medio de los candelabros camina, quiere decir esto le pertenece a Cristo Jesús. La Biblia es clara, querido amigo, querido hermano que me escuchas. En vez de estar con el desespero que se abre el templo, deberíamos estar con la preocupación de consagrarnos más a Dios, para que cuando volvamos muy pronto, volvamos reavivados, volvamos reformados, volvamos con un anhelo, una pasión por el Evangelio que antes no la teníamos. Dios está obrando, Dios está llamando. Quiero invitarte a que sigamos estudiando la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente ¿y con qué? Y con orden. Te pregunto, ¿le gusta a Dios el orden o no? Es la primera regla del cielo. Así que aquellas personas que dicen, mire que ya el sábado se va a abrir, que ya es hora. Señores, primero es el orden. Hay unos asuntos, unas directrices que se tienen que hacer. Hay unas normativas. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta antes de volver para cuidar la salud de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Nosotros no actuamos así en desorden. Por lo tanto, en vez de estar desesperados y hacer las cosas con el desorden, deberíamos estar buscando a Dios. Como familia, deberíamos estar buscando al Señor. Hágase todo decentemente ¿y con qué? Y con orden. Qué bueno es Dios. A mí me alegra mucho pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque es una iglesia de orden. Es una iglesia que antes de hacer las cosas primero se reúnen, planean, escuchan el consejo del grupo, escuchan el consejo de juntas y allí toman una decisión. Pero no andan como los demás corriendo, el que más rápido, el que... No, señores, nunca ha sido ese el plan de Dios. Hágase todo decentemente y con orden. Este texto está en el contexto de la iglesia de Corinto, que les gustaba hacer un desorden tremendo, hablar todo el mundo en su idioma, otro hablaba fuerte acá, un desorden allá, y Dios les manda por medio de Pablo a decirles, por favor, con orden, con reverencia, con prudencia. Ese es el plan de Dios, todo decentemente y con orden. ¿Te gustaría actuar según los planes de Dios? A mí sí me gustaría, querido amigo y hermano que me escuchas. Qué bueno que esa sea nuestra decisión, acogernos al orden, ir de acuerdo a los parámetros que la Biblia enseña, ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a invitarte a que leamos juntos la carta de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 25. Dice así la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí el texto bíblico está enseñando y nos está recordando que no debemos dejar de congregarnos. ¿Es importante ir al templo con nuestros hermanos o no? Claro que sí. Reunirnos
con nuestros hermanos, adorar al Creador, eso no tiene comparación con nada, con ninguna red social, con ningún culto virtual, con nada, porque fue el plan de Dios que estuviéramos unidos, que estuviéramos allí fortaleciéndonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, creciendo en la vida espiritual juntos hasta llegar al reino de los cielos. Pero saben, hermanos, muchas personas quieren venir al templo es para mirar quién tiene las llaves del templo y quién no las tiene, para mirar cómo es que lo vamos a pintar y cómo es que no lo vamos a pintar. Y para eso quieren. Y saben, el texto bíblico dice que debemos congregarnos para exhortarnos los unos a los otros porque el día se acerca. Ese día se refiere al día que Cristo va a volver. Es decir, la reunión en nuestros templos debe tener el énfasis de la proximidad de la venida de Cristo. Predicar que Cristo vuelve. A todas las visitas que llegan a nuestros templos deben de llevarse el mensaje de que Cristo vuelve. Nosotros como iglesia debemos estar apercibidos. Para ello debemos reunirnos, para orar, estudiar la Biblia, cantar a Dios, predicar. Pero no para criticar, no para juzgar, no para mirar quién tiene más poder, quién es más antiguo que el otro en la iglesia. Ese no es el plan de Dios. No dejando de congregarnos. Y saben, pronto nuevamente lo vamos a hacer, dentro de poco. Dios nos va a dar esa oportunidad nuevamente, pero ¿cómo vas a ir? ¿Vas a ir nuevamente igual? ¿O ahora sí el cambio se va a notar por la gracia de Dios? ¿O ahora sí se va a notar que en la cuarentena estuvimos más cerca de nuestro Dios? Se va a notar que ahora somos nuevas criaturas, que el Espíritu Santo hizo obra en nosotros, que nos sirvió el estar lejos del templo para cada día consagrarnos a Dios. ¡Qué bendición que así fuera! Ese es el plan de Dios, reunirnos juntos, predicar el Evangelio juntos y que la gente que asista a nuestro templo se vaya con esperanza. Se vaya con la alegría de decir, gracias a Dios que asistí a la iglesia adventista, asistí al templo adventista y allí encontré esperanza en Cristo Jesús. ¡Qué bendición sería eso! Pero qué triste que asistan nuestros amigos a la iglesia y digan, no vuelvo por allá porque allá hay una sola peleadera. Puras discusiones, pura crítica, no vuelvo. Y mucha gente no ha vuelto a nuestros templos, a la iglesia, por culpa de nosotros. Por culpa de nuestras disputas que no tienen sentido. ¿Saben? Cuando veo hoy a los líderes de la iglesia, me recuerda a los discípulos. Andaban anhelando cuál iba a ser el mayor. Y lo discutían. Cuando andaban en los caminos lo discutieron y estaban casi que peleados entre ellos. Y Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué es lo que discuten? Y todos se quedaban callados porque les dio pena. ¿Saben? Esas disputas, esas discusiones, ese corazón orgulloso y autosuficiente que usted tiene, que yo tengo, Dios lo ve. Dios sabe usted a qué va al templo. Dios sabe usted a qué se siente en esa banca de siempre. Dios sabe que usted no hace obra misionera. Dios sabe que usted no le es fiel a Dios. En nada le es fiel en muchas ocasiones y saben, son los primeros que están desesperados reclamando que se abra el templo. Algo ahí está incoherente, algo no tiene sentido. ¿No creen que es necesario un cambio primero allá en nuestra casa, donde Dios nos colocó para que por fin busquemos? ¿Saben? El texto bíblico sigue diciendo, Josué capítulo 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué en los últimos días de su gobierno, de su vida, ya a punto de despedirse junto a su familia, les dice, está bien, si mal le os parece escoger, quiere decir, en la vida espiritual, en la vida cristiana, la gente tiene la posibilidad de escoger. O usted es fiel a Dios o usted es infiel. O usted llega temprano al templo, usted llega tarde, solamente cuando digan el amén y se va primero. Es decir, Dios nos permite tomar la decisión de buscarle, tomar la decisión de entregarle nuestra vida y de servirle. Así que Josué los confronta y les dice, bueno, pues ¿ustedes qué van a decidir? Y dice la palabra de Dios, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Me agrada mucho la decisión firme de este hombre. Porque saben, una persona que anda firme en los caminos de Dios, decide junto con su familia ser fiel a Dios. Si los otros se van a dedicar a toda esta cantidad de problemas que tiene la iglesia, que ellos lo hagan.
Esa es su decisión y tendrán que muy pronto darle cuenta a Dios. Pero nosotros que estamos aquí escuchando este mensaje, usted amigo que me está viendo, visita, hermano que me está viendo, nosotros serviremos a Jehová. Con nuestras familias tenemos una tremenda responsabilidad. Porque conozco muchas personas, muchos líderes que atacan al hermano, que atacan al hijo del vecino, al hijo del hermano, y uno se pone a mirarle la vida y resulta que tuvieron una cantidad de cosas peores que ese joven. En su juventud fueron unas personas que eran un dolor de cabeza. ¿Y por qué tan estrictos ahora? Cuando la Biblia enseña yo y mi casa, quiere decir, primero debemos ir a nuestra familia que se consagre a Dios. Por allí debe iniciar la consagración, por nuestra familia. Por lo tanto, cuando el texto bíblico enseña, yo y mi casa serviremos a Jehová, está enseñando nuestra familia consagrada a Dios. Qué bueno saber esto. Pero saben, no solamente nuestra familia. Quiero que leamos Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. Dice así el texto bíblico: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que se utiliza allí, transformados, significa metamorfos en el idioma griego. De allí viene la palabra metamorfosis, quiere decir un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento. Para que hayan cambios en la iglesia, en el templo, para que cuando volvamos las cosas sean diferentes, primero debe haber un metamorfos, primero debe haber una transformación en nuestra vida individual, personal, consagrarnos a Dios, decidirnos mirar a Cristo, decidirnos trabajar para Dios, hacer las cosas para la gloria de Él y no para los hombres. Las cosas serán diferentes, hermanos y amigos, cuando decidamos a nivel personal servirle a Dios, que Dios transforme nuestras vidas y que ya no sigamos en todas aquellas mundanalidades que antes seguíamos. Dios quiere hacer esa transformación en ti y en mí, pero ¿saben? También quiere transformar nuestra familia. Josué dijo, yo y mi casa. Por lo tanto, llevamos dos transformaciones que se necesitan y que el Espíritu Santo las puede realizar en nuestras vidas antes de volver al templo. Número 1, transformados a nivel personal. Número 2, yo y mi casa, mi familia también, transformada. Porque cuando volvamos a la iglesia, va a suceder algo tan importante y tan impactante que vamos a decir, bueno, ¿y qué le pasó a la iglesia? ¿Y dónde están los que tanto criticaban? Se acabó la crítica. Ustedes saben cómo sería asistir a un templo sin crítica. Qué bueno sería asistir a un templo donde todos digan, deme aquel cargo, ayúdeme, yo quiero trabajar, yo quiero hacer esto, ¿en qué puedo servir? Quiero colocar mis dones y talentos al servicio de Dios. Qué diferente sería. Pero seguir con lo mismo. No me dieron cargo este año, mira, siempre los mismos con las mismas. Mira, hermano, bien pueda, ayúdenos a trabajar con esto. Y a la semana siguiente ya la carta de renuncia. ¿Tiene sentido eso, apreciado amigo que me escuchas, hermano? No tiene ningún sentido. Se necesita una transformación personal y se necesita una transformación familiar. Pero hay más. Mira lo que enseña allí la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Una tercera transformación que debe ocurrir antes de volver. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia enseña que debe haber una humillación, y no solo a nivel personal y familiar, sino a nivel del pueblo de Dios, la iglesia. Si se humilla mi pueblo, por lo tanto, como la iglesia somos nosotros, los que estamos aquí congregados en este momento de manera virtual, qué bueno saber que la solución, hermanos, de toda esta situación está en humillarnos ante Dios, en confesar los pecados, en reconocer ante Dios que como estamos no estamos bien, en hacer una revisión personal, mirar cómo está mi vida, cómo está la iglesia, en qué estoy sirviendo yo a Dios, qué pecado oculto tengo en mi vida, qué cosas debo confesar. Si se humillare mi pueblo, qué diferente sería, hermano, nuestra iglesia con un pueblo humillado ante Dios, con un pueblo consagrado,
con un pueblo que vive para Dios. Ese es el plan de Dios. Una vida personal transformada, una familia transformada, pero un pueblo de Dios, una iglesia también transformada. ¿Cómo serían nuestras próximas reuniones? Qué gran bendición sería estar juntos. Pero saben, la Biblia enseña y promete allí Dios en 2 de Crónicas 7:14, si se convierten de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados. ¿Saben qué quiere decir este texto, apreciado hermano que me escuchas? Que aún hay esperanza. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados, humillarnos. Y dice la palabra de Dios que cuando lo hagamos, Él perdonará. Amén. ¿Te gustaría ser perdonado por Dios? ¿Te gustaría que como iglesia le dijéramos, Señor, perdónanos toda esa cantidad de errores que cometimos, todas esas juntas acaloradas que tuvimos, todos esos nombramientos que tuvimos con indiferencia y cosas? Perdónanos, Señor. Queremos hacer las cosas bien, oh Dios. Qué bueno, hermano, sería. Y si lo hacemos de corazón, si nos humillamos ante Dios, Dios perdonará a su pueblo. Y no solo lo perdonará, dice la Biblia, Dios sanará. Esas son las promesas de Dios. Pero debe haber, hermanos, conversión personal, conversión familiar y conversión colectiva. Dios está esperando un reavivamiento y una reforma en su pueblo. Pero eso va a ocurrir cuando usted y yo tomemos una decisión personal de consagrarnos a Dios, de no estar violando el sábado, de no estar por allí destruyendo hogares, de no estar mirando lo que no debo estar mirando. Todo eso va a ocurrir, el Señor transformará nuestras vidas, pero si confesamos, porque saben, hermanos, hay muchas personas que andan por allí haciendo cosas terribles y andan lo más de tranquilos, que creen que son los mejores cristianos. Creen que así está bien y saben, son pura iglesia laodicense. Creerse que son ricos, que me he enriquecido y que yo soy lo más consagrado, y la Biblia da una lista de cosas terribles. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tu iglesia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Te has esforzado por preservar el hogar? ¿Te has esforzado para que Dios siga dirigiendo tu familia? Hay muchas personas que en medio de esta cuarentena han perdido sus hogares. Hay otros que sus hogares están en crisis. Y hay unos que están en unas discusiones terribles y que pareciera que Dios no viviera ahí en esa casa, que los ángeles no arrimaran por allá. Y saben, hermanos, si se humillara en mi pueblo, si fuéramos humildes, si bajáramos la cabeza y dijéramos, hermanos, discúlpeme, me equivoqué. Si le dijéramos a nuestra pareja, en vez de estar con ese orgullo y ese resentimiento, discúlpeme, me equivoqué, pero restauremos esto. Veríamos una iglesia transformada, veríamos una iglesia diferente. Te pregunto, ¿a ti te gustaría hacer esos cambios en tu vida? ¿Cómo vas a volver cuando nuevamente estemos juntos? ¿A qué vas a venir? ¿A lo mismo que venías antes o ahora sí a un encuentro con Dios? ¿O ahora sí a un crecimiento en tu vida espiritual? Yo espero que la decisión que tú tomes sea para bien. Dios coloca la vida y la muerte y Dios dice, coge la vida. Dios no quiere que nosotros perezcamos, que podamos estar así a la deriva sin saber qué hacer. Dios quiere cambios. Ese es el plan de Dios. Y quiero que leamos Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7. Mira lo que enseña la palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. Aquí Juan enseña que es necesario que nosotros tengamos presente que muy pronto Cristo va a volver. El profeta nos está diciendo que viene con las nubes, todo ojo lo va a ver. Todo lo que hemos estudiado es claro de que es necesario un cambio porque Cristo vuelve pronto. ¿Usted cree que Dios se lo va a llevar así con su orgullo para el cielo? Claro que no. Es en la iglesia donde se pule el carácter para el alfolí del cielo, dice palabras de vida el gran maestro. Es necesario un cambio, pero saben, Cristo va a volver pronto. Lo que estamos viviendo indica que Él vuelve, que ya es hora de prepararnos.
que muy pronto lo veremos venir en las nubes de los cielos y todo ojo lo va a ver. No va a ser nada secreto, ni rapto, ni nada, va a ser un evento mundial, un evento de miedo, de terror para los que no le aceptaron, que se echarán sobre la peña y le dicen, cae sobre nosotros y la muerte huirá de ellos. Pero los que hemos aceptado a Cristo, queridos hermanos, será un día de alegría. Diremos, como dice el profeta Isaías, he ahí nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿En los que estarán felices, contentos, recibiendo a sus seres queridos cuando resucitarán primero, cuando Cristo vuelva? ¿O en aquellos que estarán angustiados? De ti depende. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su único Salvador personal, si aún no ha sido bautizado y aún no ha hecho el pacto con Dios, es hora de hacerlo, apreciado amigo que me escuchas. Las oportunidades se van acabando. El tiempo se está cerrando. Las señales indican que Él va a volver. Es necesario entregarle la vida a Jesús. Amigo que ya lo has hecho, hermano que ya has entregado su vida a Jesús, también te digo, es necesario alejarnos del pecado. Que haya un reavivamiento, un cambio, porque como estamos, no estamos bien. Para que hagamos parte de ese grupo que le diremos, he ahí nuestro Dios. Qué gran bendición sería que juntos como hermanos podamos esperar a nuestro Dios. El advenimiento de Cristo Jesús se acerca y la Biblia dice, todo ojo lo va a ver. Va a ser un evento extraordinario. Por fin el pecado acabará y por fin el dolor, el llanto, viviremos con nuestro Dios. Ese es el anhelo de Dios. Te voy a describir, leyéndote lo que enseña el libro Conflicto de los Siglos, cómo lo enseña la sierva de Dios, cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Cómo lo describe el Conflicto de los Siglos en la página 624. Mira lo que enseña. Pronto aparece en el cielo una pequeña nube del tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose cada vez más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador y nunca ninguna pluma humana podrá describir la escena, ni mente mortal alguna será capaz de concebir semejante esplendor. Tremendo lo que enseña el espíritu de profecía. Muy pronto veremos esa nube. Muy pronto, hermanos, nosotros haremos parte de los que veremos venir al Salvador en las nubes de los cielos, acompañado de ángeles. Y saben, una de las cosas que más me impacta aquí, dice, ninguna pluma lo puede describir. Es tan hermoso lo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva. Nadie es capaz de expresarlo. ¿A ti te gustaría ser parte de los que estaremos allí preparados para ir al reino de los cielos? Amén. A mí sí me gustaría. Y quiero contarte algo que sucedió hace poco. Unos días atrás, alguien me llamó que mire, que quiero que venga a estudiar la Biblia. Vayamos donde una persona que quiere estudiar de la palabra de Dios. Y yo fui. Cuando llego allá, me doy cuenta que es una persona de otra denominación. Y miro que tiene una cantidad de preguntas, dudas y cosas. Y empezamos ahí a explicarle la palabra de Dios, a tratar de enderezarle algunas cosas torcidas que tenía allí. Y sabe, la persona me dijo, yo estaba anhelando estudiar la palabra de Dios. Estoy anhelando entregarle la vida a Cristo Jesús. Gracias por explicarme la palabra de Dios, porque lo que usted me está enseñando, ya yo lo sabía porque estaba leyendo la Biblia. Cuando yo miro lo que está ocurriendo en la actualidad, digo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay muchas personas sedientas de la palabra de Dios, pero hay muchos cristianos quietos, tranquilos, solamente discutiendo y peleando cuándo se va a abrir el templo. Pero ¿cuándo vas a traer un amigo al templo? ¿Cuándo vas a ir a predicar el Evangelio a los que están allá afuera? ¿Cuándo vas a empezar a ser fiel a Dios en tu diezmo y en tus ofrendas?
¿Cuándo de verdad quieres decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero colocar mis dones y talentos a tu servicio? ¿Cuándo va a haber esos cambios? ¿O vas a seguir en lo mismo, el chisme, la autosuficiencia, las calumnias, las peleas? Ya no más con eso. Eso debe ser desterrado de la iglesia, porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, toda discordia es desterrada de la iglesia. La decisión depende de ti y de mí, querido amigo que me escuchas. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle al Espíritu Santo que nos transforme. Él puede hacerlo. Tiene el poder. Hay mucha gente anhelando la palabra de Dios, pero los primeros que debemos ser convertidos somos nosotros. Así que, nuevamente la pregunta, ¿abrir los templos para qué? ¿Para seguir en estas mismas cosas malas? ¿O ahora sí para ir a adorar juntos en armonía, felices porque estamos con el pueblo de Dios reavivados, transformados y preparándonos para el reino de los cielos? Si esta segunda opción es tu decisión, le cuento, habrá un reavivamiento y una reforma. Qué felicidad pronto reunirnos juntos como hermanos. Qué alegría, hermanos, reunirnos, adorar a nuestro Creador, a nuestro Dios juntos. Pero, ¿saben? Déjame decirte que muy pronto la libertad de culto también se va a acabar. Y llegará un momento que nos tocará huir de verdad y que no se podrá ni comprar ni vender. Vendrá la ley dominical y toda esa situación se va a desenfrenar muy rápido. ¿Y usted? ¿Cómo va a estar con Dios? Es el momento de consagrarnos a Dios. Es el momento de decir, Señor, queremos volver a congregarnos porque vamos a ser una iglesia consagrada. Una iglesia comprometida, trabajadora, reverente, puntual, asistiendo a los cultos. Templos vacíos. Es lo que se veía antes de la cuarentena. Yo creo, hermanos, que el cambio lo vamos a ver por la gracia de Dios. El Espíritu Santo va a ser derramado muy pronto, la lluvia tardía va a venir y habrá un reavivamiento y una reforma tremenda, pero aquellos que estemos en sintonía con Dios. Si usted está en sintonía con el mundo, usted no va a tener ningún reavivamiento ni nada. Al contrario, va a ser un enemigo acérrimo. De nosotros depende la decisión hoy. Yo quiero tener una oración por todas aquellas personas, todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, que hoy deciden, Señor, decirle, Señor, queremos volver al templo, pero lo queremos hacer es porque vamos a consagrarnos a ti. Lo queremos hacer porque el cambio se va a notar. Lo queremos hacer porque trabajaremos para ti, te seremos fieles. Las cosas serán diferentes para la gloria de Dios. Oremos, si esa es tu decisión, acompáñame en esta oración. Querido Dios que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, delante de ti como iglesia, como tu pueblo, Señor, pidiéndote que perdones nuestros pecados. Nos humillamos, Señor, ante ti porque necesitamos un cambio. Acaba, Señor, en nosotros el orgullo, la suficiencia propia. Acaba, Padre eterno, las discusiones, las peleas, el chisme, tanta cosa que ha perjudicado a la iglesia por muchos años. Querido Dios, danos humildad. Danos, Padre eterno, el deseo de servir. Que coloquemos, Señor, nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Que la iglesia sea reavivada, que la iglesia sea transformada. Que ahora, Señor, que muy pronto vamos a reabrir los templos, vayamos con el deseo de encontrarnos contigo, de adorarte, de cantar, Señor, de prepararnos para el reino de los cielos. Eterno Dios, gracias por escucharnos, por perdonarnos. Y porque sabemos, Señor, que eres un Dios de oportunidades. Los amigos que aún no te han aceptado, Señor, que el Espíritu Santo siga obrando en ellos para que ellos muy pronto entreguen la vida también a Cristo Jesús. Eterno Dios, estamos agradecidos por tu palabra y agradecidos porque hoy nos has hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecerle a todos por estar con nosotros, por conectarse a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. No olvides suscribirte. Comparte estos mensajes con tus amigos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas seguir escuchando palabra de Dios. Y lo más importante, preparémonos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.